la palabra de Dios. Hoy estamos comenzando una nueva serie y esta serie se llama Descubre el seguidor que hay en ti. Y te voy a explicar por qué se llama así la serie. Como tú sabes, yo fuera de la iglesia alguna vez soy contratado para dar algunas charlas en empresas, en organizaciones que necesitan motivación y liderazgo, y voy y es parte de mi trabajo, es mi oficio, ¿sí? Y luego de una de estas actividades que salió muy linda, uno de los que participó en la charla se me acerca y me dice: Carlos Alberto, qué linda tu charla, gracias, que no sé qué, varias cosas me habla y me dice: pero tú eres pastor, ¿no? Me dice. Y yo le digo: sí, soy pastor en una congregación pequeñita en La Paz. Y él me dice: me imagino que en tu iglesia todo el tiempo los debes entrenar en liderazgo. Y me mandó al limbo el hermano. Me puse a pensar y pensar. Tanto así que esto me llevó a luego estar orando al respecto. Estaba orando, estaba hablando con el Señor. Y el Señor fue muy lindo y muy claro cuando me respondió. Y entonces me di cuenta de esto. Seguime un ratito con la idea. Jesús es el líder máximo. Es el líder definitivo. No hay otro como Jesús. Si le quitamos todos los aspectos de fe, aún así es el líder definitivo. No hay otro líder en toda la historia de la humanidad que le llegue a los talones a Jesucristo en su manera de liderar, en su manera de compartir su enseñanza, en su cantidad de seguidores, en su poder e influencia. Nadie le llega, ni juntándose. Y ya aquí podemos juntar a los buenos y a los malos. Juntarlo a Napoleón, a Hitler, a Gengis Khan, a todos los que quieras. No le ganan en liderazgo a Jesucristo. Él es el líder definitivo y por excelencia, ¿sí? No hay otro como Él. Incluso olvidándonos de temas de fe, es el campeón del liderazgo. Pero si tú ves, Jesús no vino a formar líderes. Él vino a formar seguidores. Es decir, tú escuchas las enseñanzas de Jesús y aprendes de Él y eventualmente puedes llegar a ser un gran líder. Pero cuando escuchas la enseñanza, Él no te está enseñando a ser líder. Él te está enseñando a ser líder con su ejemplo, pero en la enseñanza, en el contenido, Él te está enseñando a ser seguidor. Entonces, hablando con el Señor, Él me decía: es que mi modelo es diferente. Yo no he venido a formar líderes, yo he venido a formar primero seguidores. Entonces me cambió la estructura y dije: ok, en Jasón siempre les enseño la palabra de Dios. Nos hemos puesto una meta de que cualquier cosa que se predique aquí, la escuches de mí o de cualquier hermano que invitamos a compartir la palabra, sea absolutamente cristocéntrica. Eventualmente eso te puede llevar a ser un gran líder en lo que sea que hagas en tu hogar o en tu trabajo, en donde sea. Pero el objetivo central es formar seguidores. Entonces, por eso la serie la tiene tarjada la palabra líder y se llama Descubre el seguidor que hay en ti. Porque si logras ser un excelente seguidor, una excelente seguidora, eventualmente llegarás a ser un gran líder. Porque te has debido dar cuenta, en el mundo hoy tenemos mucho de esto de querer ser líderes. Gracias a las redes sociales le han hecho creer de alguna manera a las personas que todos, por acumular seguidores, pueden ser muy influyentes y de alguna manera ser líderes. Y todo se ha trastocado porque luego se nos hace consumir mucha basura en relación a lo poco bueno que hay en redes sociales. Es decir, conéctate a YouTube, busca un buen mensaje, vas a encontrar cientos de buenos predicadores, pero como sus mensajes duran más de 15 minutos, no son tan vistos como esa señora que tiene millones de vistas solo porque come pan. Sí, pone un pan y empieza a comerlo, golpeándose contra la mesa, y millones de vistas. Y tiene millones de seguidores y la gente cuando llega a algún lugar se sacan fotos con ella. Y no tengo nada en contra de ella, pero tiene millones de seguidores por comer pan. Entonces las redes sociales nos dan esa falsa ilusión de que cualquiera acumulando muchos seguidores es un gran líder, pero la Biblia tiene un modelo diferente. Por eso el mensaje de hoy lo titulé Pedro, y lo tarjé líder, el seguidor. Vamos a aprender de los discípulos cómo es que tiene que ser un verdadero seguidor. Y eventualmente tengo la esperanza de que aprendiendo a ser buenos seguidores, lleguemos a ser en lo que sea que hagamos buenos líderes. Te voy a contar un poco. En la época de Jesús, el oficio máximo
lo más aspirado en la vida, el anhelo más grande era llegar a ser un maestro. ¿Sí? En la época de Jesús habían muchos rabinos. Él no era el único, habían muchos rabinos. Por eso también has debido escuchar en las Escrituras que decían que la gente amaba las enseñanzas de Jesús porque no era como los otros maestros. Dice, él enseñaba diferente, con autoridad. Eso quiere decir que habían muchos rabinos. Y la aspiración máxima de la gente era ser rabinos. ¿Y cómo comenzaba todo? Cuando eras pequeño, a partir de tus 5 años, seas hombre o mujer, se te metía en la escuela bíblica y empezabas a aprender a conocer la palabra de Dios. Y de tus 5 hasta tus 10 años se te enseñaba a memorizar el Pentateuco, ¿sí? La ley, la Torá, como le llaman los judíos, que son Génesis, Éxodo, Números, Levítico y Crónicas. ¿Perdón? Gracias a los que sí conocen la palabra de Dios. Los otros hermanos se la creyeron y van a ir a buscar Crónicas después. Y la memorizaban. Niños de entre 5 y 10 años se sabían todo eso de memoria. Y quizás tú me digas, ay, ha debido ser otra época, han debido ser más inteligentes, porque hoy en día medio sonso, el mío no memoriza. Memoriza. ¿Te has dado cuenta que cuando ves su programa favorito, ese que repiten 500 veces, se lo sabe de memoria? Lo que pasa es que los exponemos a otras cosas. En esa época no había internet, no había televisión, memorizaban las escrituras. Desde sus 10 años hasta sus 15 años entraban a la segunda etapa de conocer las escrituras. En esa les enseñaban los profetas, los salmos, los libros históricos, todo lo que viene a continuación en el Tanaj, ¿sí? Y cuando habían llegado a los 15 años, si eran hombres, porque lastimosamente la época era muy machista, las mujeres no podían optar a ser rabí, solamente los varones. Los varones podían optar a ser rabí y elegían, ellos escogían a qué maestro querían seguir. Como tú y yo hoy en día cuando salimos de colegio elegimos a qué universidad queremos ir, así ellos elegían a qué maestro querían seguir. Pero como sucede hoy también que hay examen de admisión en las universidades, sobre todo en las importantes, si el maestro, si el rabí era muy reconocido, te iba a tomar en persona el examen. Y el examen era algo que no ibas a entender. Tú y yo, nosotros como occidentales de este siglo, no lo entenderíamos. Porque todo comenzaba con una serie de preguntas. El rabí comenzaba preguntándole algo sobre la Torá y el alumno tenía que responder desde la Torá, pero tenía que responder no sobre el versículo que le habían mencionado, sino sobre el versículo que estaba antes o sobre el versículo que estaba después. Entonces era un ir y venir de versículos que parecen que no estaban siendo mencionados, y entonces cuando el maestro recibía la respuesta, hacía enlace con otra parte de las Escrituras y le mencionaba otra cita del Antiguo Testamento, y el alumno tenía que llegar a esa, responder algo que esté antes o después para hacer un enlace con otra parte de la Biblia, y era un ir y venir de esas cosas durante un tiempo. Y si el maestro veía que el talmid, porque así se llama, el aprendiz de un rabí es un talmid, el aspirante a talmid tenía lo que hacía falta para ser discípulo, el maestro le decía al muchacho, leja harai, que en hebreo quiere decir, ven y sígueme, ¿sí? Pero si el maestro veía que este alumno no tenía lo que hacía falta, le decía, anda y ocúpate de los negocios de tu familia. Y es de ahí que la gente, cuando no aprobaba el examen, se dedicaba o a la pesca, o a la carpintería, o al agro, o al comercio, o a otro tipo de actividades, porque no tenían lo suficiente para ser un talmid. Esa frase, leja harai, era solamente utilizada por los rabinos cuando escogían a un discípulo. El discípulo elegía al maestro y el maestro le tomaba un examen y si lo aprobaba se volvía su discípulo. Pero mira lo que dice la palabra del Señor en Juan, en el capítulo 15, en el verso 16, dice la Biblia. Está hablando Jesús y dice, ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Les encargué que vayan y produzcan frutos duraderos. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. De entrada, te das cuenta que Jesús te muestra cómo es que Él enseña. Él te dice, primero, ustedes no me están escogiendo. Ya eso era diferente. Era el primer maestro que se da el lujo, Él, de escoger a sus discípulos. Y segundo, no dice, yo los he elegido para que se vuelvan líderes y cambien el mundo. No dice eso. Dice, los he elegido para que produzcan fruto. Los he elegido para que produzcan mucho fruto, para que así el Padre les dé todo lo que ustedes pidan. Si te das cuenta, ya de entrada es un modelo diferente, pero
Como siempre el ser humano está en otra. De hecho, Juan y Santiago, ellos querían ser líderes. La Biblia nos cuenta cómo se peleaban entre los discípulos por quién iba a tener el primer lugar, quién iba a estar a cargo de las cosas. Y Jesús no estaba interesado en eso. Es más, en algún momento los encuentra peleando y les dice de qué estaban discutiendo. Y entonces ahí con vergüenza le dice, no, estábamos discutiendo de que quién va a estar a tu lado cuando estés reinando. Y Juan y yo, decía Santiago, les hemos dicho que vamos a estar nosotros, ¿no? Porque somos los más capos entre todos, ¿no? Y además mi mamá es amiga de tu mamá, entonces ya han charlado entre las mamás y estamos dispuestos a hacer lo que tú haces y a beber la copa que tú bebas, todo. Y Jesús no los reprende, no les dice está mal que quieran ser líderes, solo les dice no es el camino. Les dice eso va a llegar en algún momento. Pero lo primero que tienen que aprender es a ser seguidores. Para ser un buen líder, primero hay que aprender a ser un buen seguidor. Entonces, en esta iglesia quiero que entrenemos seguidores, que eventualmente sean buenos líderes, pero que principalmente sean muy buenos seguidores. Porque todos, de alguna manera, más o menos tenemos deseos de sobresalir. Tenemos deseos de que se hagan las cosas a nuestra manera. Tenemos deseos de que la gente nos haga caso, nos miren. Tenemos deseos de que nuestro nombre se mencione. Y aunque eso puede tener algo de bueno o de malo, si se dan cuenta el enfoque de Jesús es bien distinto. Él te está enseñando liderazgo con el ejemplo, pero lo que te está enseñando es a ser un verdadero seguidor de Cristo. Y eso es lo que quiero que aprendamos durante las próximas semanas. Así que vamos a aprender qué hace un seguidor. Hoy lo vamos a aprender de Pedro, el seguidor. Las siguientes semanas los vamos a aprender de otros talmids de Jesús. Hoy vamos a comenzar con Pedro. Número 1, y te animo a que tomes notas. Las notas de la Biblia no están ahí de adorno, hermano, hermana. Están ahí para que tomes notas, para que aprendas algo y luego lo vuelvas a estudiar. Número 1, ¿qué hace un seguidor? Un seguidor sigue a su maestro. Un seguidor, obvio. Lo lógico, lo primero, si es seguidor, sigue al maestro. Mira lo que dice Mateo 4, los versos 18 al 19. Dice, cierto día, mientras Jesús caminaba por la orilla del mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón, también llamado Pedro, y a Andrés, que echaban la red al agua, porque vivían de la pesca. Jesús los llamó, vengan y síganme. O, en hebreo, leja jaray. Y yo les enseñaré cómo pescar personas. Ahora, ¿sabes qué? Ese era como un código, como una palabra clave. Cuando Pedro y Andrés están guardando sus redes y ven que se acerca el maestro que estuvo predicando en la barca, ya saben quién es. Todo el mundo en ese momento ya sabe quién es Jesús. Ya todos están hablando de él. Ya lo han escuchado predicar. Ya ha echado fuera un par de demonios. Ya ha sanado un par de enfermos. Ya ha hecho lo que está haciendo. Entonces todos ya saben quién es él. De pronto, este nuevo maestro, un rabí de renombre y de gran autoridad, se acerca y les dice la palabra clave. No les dice algo desconocido, les dice la palabra clave, leja jaray. Con razón lo dejan todo, porque estaban pasando de ser unos don nadies, pescadores. En esa época los pescadores no eran nadie. Tenían por encima primero al gobierno de Roma, luego tenían el estatus religioso del pueblo judío y luego ellos estaban entre el pueblo, uno más. ¿Quién conoce sus nombres? ¿Quiénes son ellos? Todo el mundo aspiraba a ser talmid. A Pedro, Andrés, en algún momento, en alguna escuela rabínica, alguien les dijo, ve y ocúpate de los negocios de tu familia. Y por eso ellos se dedicaron a ser pescadores. Pero ellos anhelaban, como todos los chicos de su momento, ser los alumnos de un maestro, los talmids de un rabí. Con razón Pedro lo deja todo, porque dice, mi día ha llegado. Imagínatelo llegando a su casa, mujer, y la mujer diciéndole, bienvenido Pedro, ¿y dónde está la comida? Vamos a tener que comer otra cosa. Ya no soy pescador. ¿Cómo que ya no eres pescador? Sí, ahora soy talmid. Estás loco, te has aplazado en el examen. Te has aplazado en el examen años atrás. No, mujer, estábamos pescando y se acercó un hombre. ¿Has escuchado hablar de Jesús de Nazaret? Claro, el maestro de Galilea se acercó. ¿Y sabes a quién le dijo leja jaray? Andrés,
Y a mí también. ¿A ti? Sí, a mí también. Su vida nunca más es la misma. Pasa de ser nadie a ser el alumno de un maestro de Israel, ya no menospreciado, ya no echado por fuera, a estar ahí con su maestro. Empieza a seguirle. Le sigue a todos lados. Por eso, mis hermanos, un seguidor va a tener que dejar cosas. Porque si quieres seguir al maestro, vas a tener que dejar cosas. Por eso muchos de nosotros no queremos ser seguidores, porque no siempre estamos dispuestos a dejar. 2 semanas atrás el Osby te contaba que estuvimos charlando en mi oficina cuando la invitamos a su esposa, a la Rena, que forme parte del equipo que estamos entrenando para liderar Barak. Y eso fue maravilloso para la Rena, pero también fue una bomba en su casa porque tienen 3 hijitos pequeñitos y es muy difícil, les va a quitar tiempo, va a consumir sus actividades familiares, y el Osby ama ver deportes los sábados y las actividades de jóvenes son los sábados. Y entonces viene y me charla. El Osby tiene un corazón enorme para servir al Señor y me dice, al final lo hemos visto como una cosa buena y estamos agradecidos de que el Señor nos esté llamando a servirle, y no creo, me dice, que el Señor algún rato también te pida todo, ¿no ven? O sea, no creo que algún rato Él me diga que deje de ver la Liga Premier, no creo que Él me diga. Y yo lo miro y me río y le digo, hermano, no te quiero mentir, no te puedo mentir. No a todos les pide, porque te vas a encontrar en la Biblia con gente que incluso va y le dice a Jesús, yo quiero seguirte, y Jesús les dice, anda, ocúpate de los negocios de tu familia. ¿Te has dado cuenta que eso había sabido decir también él? Anda, ve por los negocios de tu familia. Pero hay otros a los que Jesús les dice, leja haray, ven y sígueme. Y Osby, a esos Dios les pide todo. Y no sé, no me quiero adelantar, no sé si le estará pidiendo eso a tu familia, pero llega un rato que te lo pide todo. Y si tú quieres seguirle, tienes que dejarlo. Y ahí es donde muchos no estamos listos. Queremos ser grandes líderes, pero no estamos listos para ser grandes seguidores. Un gran seguidor, una gran seguidora va a ir donde vaya el maestro, y por eso no puede estar llevando su vida anterior y las cosas que está cargando, no tiene que dejarlas, porque lo tengo que seguir a donde él vaya. Y cuando deje y le siga, voy a empezar a pasar tiempo con él. Es que date cuenta, a Jesús lo seguían miles. Pero a veces lo veían, a veces no. Algunos estuvieron en la multiplicación, otros no. Algunos estuvieron en la resurrección del hijo de la viuda de Naín, otros no. Algunos lo vieron a Lázaro, otros no. Pedro estuvo en todo. Pedro estuvo en el monte de la transfiguración. Hay cosas que Jesús le enseñó solo a Pedro y a nadie más. Porque un seguidor sigue a su maestro, lo sigue a donde quiera que vaya. Es como cuando yo era changuito, empecé a pasar taekwondo. En el taekwondo teníamos un entrenador que era el entrenador oficial del club, del lugar de entrenamiento, el gimnasio de taekwondo. Pero había un muchacho que era el alumno destacado, que era mayor que yo, que sin saberlo yo, porque en ese tiempo no conocía a Jesús, yo lo había elegido como mi maestro. Jorge se llama, hasta el día de hoy es campeón de taekwondo, es fabuloso. Si el Jorge se quedaba entrenando horas extra, yo me quedaba entrenando horas extras. Entonces le decía a mis papás, hoy día voy a quedarme un rato más en el taekwondo. ¿Por qué? Porque el Jorge está entrenando. ¿Quién es el Jorge? Es mi profesor, les decía, él me está enseñando. Muchas veces le decía a mi mamá, voy a llegar más tarde del taekwondo a la casa. ¿Por qué? Me decía, es que el Jorge ha dicho que va a bajar trotando hasta su casa, yo voy a trotar con él. ¿Tanto vas a trotar? Me decía. Sí, es que si él trota, yo tengo que trotar con él. Yo lo veía como mi maestro y yo lo seguía en todo lo que él hacía. Si él hacía algo, yo hacía igualito. Él se ponía una bolsa de plástico debajo del uniforme de taekwondo para transpirar y quemar grasa. Yo me ponía mi bolsa de plástico. ¿Por qué? Porque mi maestro, yo le seguía en todo lo que él hacía, porque un discípulo sigue a su maestro. Mira lo que dice Ruth en el capítulo 1 del libro de Ruth, en el verso 16. Pero Ruth respondió, le está hablando a su suegra Noemí, no me pidas que te deje y regrese a mi pueblo. A donde tú vayas, yo iré. Donde quiera que tú vivas, yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios.
Ruth había elegido ser seguidora de Noemí. Ruth decidió seguirla. Y si tú vas, yo voy. Y si tú te quedas, me quedo. ¿Comes? Como no comes, hacemos ayuno las dos. No te vas a librar de mí, porque eso es lo que hace un seguidor. Un seguidor sigue a su maestro. Y en esta iglesia, mi hermano, aquí seguimos a Jesucristo. Tú no me sigues a mí, tú no sigues a algún líder de algún grupo. Todos aquí somos seguidores del único y más grande líder de toda la historia. Su nombre es Jesucristo. Y si Él va, nosotros vamos. Si Él se queda, nosotros nos quedamos. Él ha dicho, vamos a rescatar jóvenes, vamos a rescatar jóvenes. Él ha dicho, vamos a trabajar con niños, vamos a trabajar con niños. Por eso me encanta cuando surge alguna iniciativa de entre los líderes de grupos, de servicios, de compartimientos, y me dicen, hermano, estamos queriendo hacer esto. Yo digo, le han preguntado al Señor, sí, Él nos está guiando esto. Entonces digo, hagámoslo. ¿Por qué? Porque en esta iglesia seguimos a Cristo. Somos sus seguidores. Y si Él nos dice que vayamos, vamos, y vamos a confiar en Él. Un seguidor sigue a su maestro. Un discípulo sigue a su maestro. Ruth decidió que su suegra iba a ser su maestra y la seguía y se fue a vivir con ella. El discípulo se va a vivir con su maestro. De hecho, lo encuentras en el Evangelio. Juan, Andrés van y le dicen a Jesús, Señor, mostranos dónde vives. Y Jesús va y les muestra, les dice, vengan, vean, les muestra su casa. Y la Biblia dice que se quedaron ahí a vivir con Él. Si tú tienes mentalidad occidental como la nuestra, no sabes lo que pasa en esa cultura, dices, qué mangueros, que se quedan a vivir con Él. Pero en realidad se quedan a vivir con Él porque eso es lo que hacía un seguidor. Se quedaba a vivir con su maestro. Y si tú quieres ser seguidor de Jesús, deberías estar persiguiéndole, constantemente buscando dónde está yendo para quedarte a vivir con Él, porque un seguidor sigue a su maestro. Número 2, un seguidor obedece a su maestro. Un seguidor obedece a su maestro. El primer principio de liderazgo que me enseñaron en mi vida decía esto: el que sabe obedecer también sabe dirigir. Así me decían. ¿Sabes por qué? Porque yo era un desobediente. Es que yo quería hacer lo que me daba la gana. Entonces a mí mi líder me decía, si quieres aprender a liderar, primero tienes que aprender a obedecer. De hecho, el segundo principio de liderazgo que me enseñó fue el siguiente: el que obedece nunca se equivoca. Siempre me decía eso, el que obedece nunca se equivoca. ¿Por qué? Porque yo quería hacer las cosas como me daba la gana. A mí me decían, haz así, y yo decía, mala su idea, tan inútil. Mejor se puede hacer, haré así. Probablemente salía mejor, probablemente salía más lindo, solo no salía como me habían dicho que tenía que salir. Entonces me llevaba reta tras reta. El que obedece nunca se equivoca. Si quieres aprender a liderar, tienes que aprender a obedecer. Me lo decían una y otra vez. ¿Y sabes qué? Es verdad. Hay que aprender a ser obedientes. Qué difícil es ser obedientes. Te debes acordar, un tiempo atrás, la gente amiga de Bolonia, en muy buen corazón, nos dejaron utilizar el salón vecinal que hay aquí en Bolonia, que es un salón ferial. No teníamos dónde reunirnos porque lo estábamos construyendo, nos dejaron utilizar el lugar. Y entonces eso significaba hartísimo trabajo para nosotros. ¿Quiénes están de esa época? ¿Quiénes vieron lo que era ir y volver todas las semanas? Era grave, hermanos. ¿Saben qué? Traíamos una camioneta y había que desarmar todo lo que vende equipos, parlantes, todo lo que están viendo, y llevarlo allá. Lo llevábamos y había que armarlo otra vez. Una vez que lo armábamos, había que hacerlo funcionar. Es difícil hacerlo funcionar. A los hermanos que me están viendo en Cochabamba, en Santa Cruz, les hacemos sufrir mucho con la transmisión en vivo. Perdón, no saben lo difícil que es hacer funcionar algo así. Entonces, hacer funcionar esto es muy difícil. Luego de hacerlo funcionar, otra vez a la camioneta y luego otra vez a guardarlo porque no lo podíamos dejar en el lugar. ¿Sabes qué es lo que nos demoraba más? Ponernos de acuerdo. Era lo que más demoraba. Traíamos la camioneta y luego todos tenían una brillante idea de cómo debían meter las cosas. Alguien decía, meteremos primero la batería, el bombo allá abajo, y alguien decía, no, pues se va a maltratar, los parlantes pondremos allá abajo. Y era una de discutir. Se perdía como 45 minutos en que llevaremos esto, no llevaremos, yo llevaré a pie, alguien está en auto, meteremos en los autos. Yo decidí que iba a ayudar y dije, yo aquí voy a estar mudo, porque sé que están esperando que yo diga qué hacer, no voy a decir nada. Entonces decía, llevaremos las guitarras en una vagoneta. Yo alzaba las guitarras, las llevaba a la vagoneta. Alguien me decía, ¿dónde están las guitarras? En la vagoneta. No, que vayan en la camioneta. Ok, yo iba a sacar las guitarras. No, o sea, yo no era
cero pienso. Yo no decía nada. Me decían, haz, yo hacía. Llevaba otra vez. Alguien me reñía. ¿Para qué has traído las guitarras? Me han dicho que traiga. Llévalas a la vagoneta. Bueno, yo llevaba otra vez ida y vuelta, ida y vuelta. ¿Por qué? Porque había mucho entre quien tenía la idea. Sabes que de alguna manera todos sentimos que deberíamos dirigir. Todos sentimos que deberíamos estar a cargo. Todos sentimos que deberíamos liderar. Tal vez no todos, pero casi la mayoría. Qué distinto es cuando te sabes someter, permites que alguien te lidere. Y Jesús vino a entrenar eso, seguidores. Él no les consultaba, muchachos, ¿les parece si multiplicamos los panes? ¿Qué es eso, Jesús? Es que hayan pocos panes y los volvamos muchos panes. ¿Les parece una buena idea? No, Señor, el pan tiene gluten. ¿Sabes qué? Si hiciéramos eso con carne, una multiplicación de las carnes, eso sería otro nivel de multiplicación. Jesús no les consultaba, Jesús hacía y los discípulos le hacían caso, le obedecían por encima de todo, hacían lo que el líder les decía. Muchos de nosotros no estamos listos para ser líderes porque no estamos listos para hacer caso. Así de sencillo. Mira lo que dice Lucas 5 en el verso 5. Maestro, respondió Simón. Esta es una cita de la pesca milagrosa. Hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado nada, pero si tú lo dices, echaré las redes nuevamente. Pedro podía, y esto lo hemos hablado alguna vez, podía decirle, maestro, mira, no te ofendas, yo no te digo qué predicar, tú no me digas cómo pescar. O sea, el pescador aquí soy yo, en buena onda, creo que tu papá carpintero es, ¿no? Entonces, no te metas, o sea, toda la noche hemos tratado, no hemos logrado, no voy a volver a meter las redes. ¿Acaso vos vas a sacar? Grave es el trabajo, ya las hemos sacado la basura, desenredado, ya están limpias. No me hagas hacer. No, ¿sabes qué le dice? Le dice, yo soy el pescador, pero tú eres el maestro. Y porque tú me lo dices, te voy a hacer caso. Quizás, solo quizás, no lo puedo asegurar, pero quizás Jesús escogió a Pedro porque era obediente. Tal vez. Porque el que sabe obedecer, algún día va a saber liderar. Pedro le hizo caso. Qué difícil es encontrar gente que haga caso. Les digo yo aquí en la iglesia, es una de las cosas que más cuesta. Qué difícil es que la gente se deje corregir. Porque obedecer incluye dejarse corregir. Porque a veces vas a hacer algo mal. Hermanos, yo era ese tipo de discípulo. Y por eso constantemente me decían, el que obedece nunca se equivoca. Porque qué difícil es corregir a la gente. Creen que los están atacando. Creen que les estás queriendo hacer daño. Quiero decirte esto, si alguien te corrige, es porque te ama. Si no, no te corregiría. Estaría hablando a tus espaldas lo que de frente te está diciendo. Porque te ama, te lo dice. Pero tú entras en modo autodefensa y dices, ¿y este qué me viene a corregir? Si ni lidera bien tampoco. Echo al gran líder ahí. Echo al gran líder. Yo le puedo enseñar a ser líder. Probablemente le puedes enseñar a ser líder. Probablemente me puedes enseñar a liderar. Probablemente. Pero nunca lo vas a poder hacer hasta que no aprendas a obedecer. Porque la promoción la da el Señor, no la damos nosotros. Él te lleva a otro lugar cuando has aprendido a obedecer, cuando has aprendido a recibir la crítica. Sabes que se necesita un corazón manso para ser un seguidor. Para ser un seguidor hay que saber y hacer caso. Hay que saber hacerlo. Y eso requiere un corazón de mansedumbre. Y algunos de nosotros, hermanos, damos más patada que caballo salvaje. Qué difícil es encontrar siervos humildes, sencillos, mansos. Por eso creo que para eso necesitamos conocer más su palabra, porque si quieres hacer caso a su palabra, tienes que conocer su palabra. No puedes hacer caso a algo que no conoces. En la palabra muchos de nosotros tenemos esa mala manía de elegir lo que nos gusta y desechar lo que no nos gusta. Eso no hace un seguidor. Un seguidor hace caso de lo que le gusta, tanto como de lo que no le gusta. Como la semana pasada que me tocó predicarte Deuteronomio 28, lado B, que es el lado que no le gusta a la gente. Pero es lo que hace un seguidor. Un seguidor le hace caso a su maestro en todo. Porque te pongo un ejemplo. Mamá,
Vas a ver el cuarto de tu hijo. Es un desastre, es un chiquero. Probablemente alguien más está viviendo ahí aparte de tu hijo. No sabes del desorden que es. Entonces lo agarras del cuello y le dices: mira, sopedazo, hasta el viernes me vas a ordenar ese dormitorio o vas a ver las consecuencias. Sí, mamá, palabra de honor, paloma perdida, voy a ordenar, vas a ver. Llega el viernes, vas al dormitorio, sigue siendo un desorden. Entonces le dices: te dije y ahora vas a ver. No, mamá, espera un ratito, mamá, por favor, a ver, escúchame solo un ratito, mamá. He reflexionado con lo que me has dicho, me ha llegado al alma y me he dado cuenta que soy un desordenador compulsivo. Había sido un desorden, mamá. He buscado un libro, he encontrado, me he descargado en PDF, lo he bajado a mi iPad. Estoy en el capítulo 3 ya. Estoy aprendiendo a ser un ordenador porque había tenido un problema, mamá. Entonces yo te pido, por favor, dame una semana más, hasta el próximo viernes. Ya voy a haber terminado de leer el libro, ya va a estar ordenado el dormitorio, palabra, mamá. Entonces tú le dices: ok, ya, mira, ok, pero el viernes no está ordenado este dormitorio, te voy a quitar el PlayStation 5 y nunca más lo vas a ver. Y sabes que cuando yo prometo, cumplo. Y tu hijo te dice: sí, mamá, palabra, vas a ver. Pasa una semana, vas al dormitorio y sigue un chiquero espantoso. Ok, dame ese PlayStation. No, mamá, dame el PlayStation. No, mamá, escucha un ratito. Mamá, escucha. Mamá, a ver, escúchame un ratito. Leyendo el libro, he llegado a un capítulo en el que el libro mismo te dice que hay otras personas en el mundo que tienen el mismo problema. Los he contactado por internet. Hemos creado un grupo de WhatsApp. Hemos hecho un sistema de soporte. Uno de ellos había sido de esos que toman las cosas en serio. Hemos organizado un congreso de desordenadores anónimos. Va a ser el viernes en el Hotel Presidente. 150 cuesta, más bien, si me puedes dar para ir. Mamá, nos vamos a reunir entre los desordenadores. Vamos a compartir, va a haber charlas plenarias dinámicas. Un tal Carlos Alberto Paz va a ir a dar motivación, liderazgo. Bien va a estar, dicen. Y de ahí vas a ver cómo mi vida va a cambiar. ¿No somos un poco así los cristianos? El Señor nos dice que hagamos algo. Sabemos que hay que hacerlo, pero por si acaso lo leeré de Max Lucado, ¿no? Aprenderé qué dice Max Lucado al respecto, o Dante Gebel, o Marcos Witta, debió escribir algo. Y en lugar de hacerlo, luego de haber leído, iré al congreso. Marcos Brunet está en un congreso bien lindo, me conectaré en línea, pagaré $20, participaré. Y al final es lo mismo, sabes lo que tienes que hacer. Porque mi hermano, mi hermana, obediencia a medias es desobediencia. Es igual desobediencia. Y un seguidor obedece a su maestro. Necesitamos hacerle caso. Mira lo que dice Mateo 7, los versos 24 al 27. Dice: todo el que escucha mi enseñanza, está hablando Jesús, y la sigue, es sabio como la persona que construye su casa sobre una roca sólida, hoy conocida como losa radier. Aun cuando llueva cántaros y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo porque está construida sobre un lecho de roca. Sin embargo, el que oye mi enseñanza y no lo obedece es un necio, como la persona que construye su casa sobre la arena. Cuando vengan las lluvias y lleguen las inundaciones y los vientos golpeen contra esa casa, se derrumbará con gran estruendo. O sea, Jesús está siendo bien claro: mis seguidores escuchan mi palabra, la ponen en práctica, su vida funciona. Mis seguidores escuchan mi palabra, no la ponen en práctica, son necios, no se quejen. Haz caso. Si está en la Biblia, haz caso. Y entonces ahí hay personas que vienen y me dicen: Carlos Alberto, pero también en la Biblia hay que interpretar, hay cosas que son interpretativas. O te vas a estar cortando tu mano después de que has pecado. En realidad no peques pues para no cortarte la mano. O sea, estás pensando antes en la consecuencia cuando podrías pensar en no generar la consecuencia. La Biblia dice: si tu mano te es ocasión de pecado, córtatela. No peques pues. ¿Para qué estás pensando? No, ahora me voy a tener que cortar la mano. Es que realmente hay partes de la Biblia que necesitan interpretación y hay otras que no, hermanos. Necesitan solo que les hagamos caso al Señor.
Un discípulo le hace caso. Y para eso conoce su palabra. Y la Biblia dice en el Salmo 1, que conocer su palabra es como ser un árbol plantado junto a la corriente de un río. Que su follaje siempre es verde, que siempre lo encuentras dando fruto. ¿Alguna vez han ido por Río Abajo? Aquí en La Paz hay un lugar bonito, muy parecido a Cochabamba en el clima, que se llama Río Abajo. ¿Han visto que los árboles que están junto al lecho del río jamás en ninguna época del año están secos? Nunca. ¿Por qué? Porque están plantados junto a la corriente del río. ¿Quieres eso para tu vida? Plántate en la palabra. Eso es simple, lo hemos dicho la semana pasada, te lo vuelvo a decir. Hazle caso. Así de simple, hazle caso. Y número 3, un seguidor siempre aprende de su maestro. La siguiente semana vamos a aprender más cosas que hace un seguidor, pero desde la vida de otro discípulo. Hoy lo estamos viendo desde la vida de Pedro, que ha pasado incontables horas con el maestro aprendiendo directamente de él. Directamente de él ha recibido la enseñanza. De hecho, los que saben de historia y de teología dicen que el Evangelio de Marcos muy probablemente, si no es que seguramente, fue escrito por Marcos mientras se lo dictaba Pedro. Porque Marcos era un discípulo más pequeño, digamos, en cambio Pedro era del círculo íntimo de Jesús. Y en Marcos se nos cuentan cosas que son solamente posibles si alguien las vivió y Pedro estuvo ahí. Pedro pasó incontables horas aprendiendo directamente del maestro. Es más, es muy probable que Pedro haya tenido más de 20 años y el resto de los discípulos hayan sido más jóvenes. Date cuenta de esto, unos muchachitos. ¿Cómo sabes esto, Carlos Alberto? No tengo datos concluyentes, pero sí pistas. Una de ellas, algo que solo sucedió entre Pedro y Jesús, porque habían cosas que solo pasaban entre Pedro y Jesús, como dos adultos conversando. Quiero que me entiendas. Jesús le dice a Pedro, Pedro, ¿quiénes tienen que pagar impuestos, los hijos o los que no son hijos? Y Pedro le dice, los que no son hijos. ¿Y entonces por qué nos cobran impuestos a nosotros?, le dice Jesús. Sin embargo, para que no se escandalicen, vamos a pagar el impuesto, anda al lago, vas a encontrar un pez, abrí el pez, dentro de su boca va a haber una moneda. Pedro ahí tomando nota, de súper raro todo lo que me está haciendo, pero yo te hago caso, porque Pedro era así. Juan a lo mejor le hubiera dicho, pez, no podemos conseguir la moneda en otro lado, lo haremos bailar a Santiago, que nos den monedas, de eso o sea, Pedro hace caso, me encanta, Pedro hace caso. Pedro va, abre el pez, tiene una moneda y paga el impuesto. En esa época el impuesto solo lo pagaban los hombres adultos a partir de 20 años. ¿Por qué Pedro no le dice, y los muchachos los van a meter a la cárcel? ¿Por qué Pedro no le dice algo así? ¿O por qué Jesús no le dice, y por si acaso vas a abrir otro pez más, ahí vas a encontrar un lingote de oro, eso va a cubrir por todo el ministerio de los próximos 3 años, los chicos no van a... No, solo le pide que pague de él y de Pedro. Sabemos que la Biblia nos dice que Jesús comenzó su ministerio más o menos a los 33 años, dice la Biblia. O sea que muy probablemente Pedro tenía entre 20 y 33 años más o menos, era un muchacho. A mí me da esperanza escuchar eso, porque han sido un grupo de muchachitos rechazados por algún rabí, que escucharon alguna vez que alguien les dijo, ocúpate de los negocios de tu familia, que luego escucharon del mejor de todos, Leja Haray, ven y sígueme. Un grupo de muchachitos han cambiado el mundo, me da mucha esperanza. Esos muchachitos aprendieron directamente de Jesús. Mira lo que dice Mateo 11:29, dice, carguen con mi yugo, está hablando Jesús, y aprendan de mí. ¿Qué dice? Aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para sus almas. Carguen con mi yugo y aprendan de mí. Yugo, tal vez te lo he explicado alguna vez, artilugio de madera que sirve para tener a 2 bueyes juntos, para arar la tierra. Generalmente pones un buey débil junto a un buey fuerte para que el peso esté equilibrado y el esfuerzo esté equilibrado, ¿sí? Y de alguna manera Jesús nos está diciendo eso, yo soy el buey fuerte, tú eres el buey débil, carga con mi yugo, lo hagamos juntos vamos a poder. Pero hay algo que tal vez tú y yo no lo sabíamos, y es que en la época de Jesús, yugo no solamente era eso entre los bueyes, pero yugo era la palabra hebrea con la cual se describía la cátedra de un maestro en Israel.
Cuando Jesús está diciendo mi yugo, está hablando de ese yugo de madera, pero también está hablando de su cátedra, de su manera de enseñar las escrituras, que a decir de todos era distinta a la manera de enseñar de los demás maestros. Y lo que les está diciendo es esto: aprendan de mi cátedra, aprendan de mi manera de enseñar la palabra, aprendan de mi forma de compartir la buena noticia y hallarán descanso para su alma. Mi cátedra es diferente, es fácil, es ligera. Aprender del maestro es eso. Un discípulo aprende de su maestro, un seguidor aprende de su maestro, un seguidor toma nota de todo lo que él dice y lo trata de poner en práctica. Está constantemente buscándole para saber más de él. No se pierde de ninguna oportunidad en la que el maestro vaya a decir algo porque quiere aprender de él. Cuando yo era muchacho yo era así. Me metí a ser scout, muy changuito. Habían hartos que eran nuestros líderes, pero yo me agarré de uno. Se llama Manfred. Es dentista. Hace años que no lo veo, pero le guardo un profundo cariño. Él me enseñó a armar carpas, me enseñó a abrir cisternas, me enseñó a cavar y picar, me enseñó muchas cosas de scouts. Hasta el día de hoy yo armo carpas como las armaba mi maestro. Y cuando hacemos campamentos, hago lo que mi maestro me enseñó. Aprendí de él y lo hago a su manera. Cuando era taekwondista, les digo, Jorge Scholz se llama el que me enseñó taekwondo. Es brillante, hasta ahora es cinta negra, campeón de taekwondo. Él gritaba, porque cuando haces taekwondo gritas. Él gritaba de una manera diferente. Entonces yo empecé a gritar como él, igualito. Un día se me acerca el verdadero profesor de la escuela y me dice, a ver, grita. Todos gritaban, ¡ya! ¡Wah! Yo gritaba, ¡hu! Porque así gritaba mi maestro, ¡hu! Entonces él me dice, a ver, puño, ¡hu! Le digo, ese grito, me dice, ¿de dónde te lo has sacado? Entonces yo le digo, el Jorge grita así. El Jorge estaba más atrás. El profesor lo mira, Jorge, puño, ¡hu! Grita. Buen grito, dice el profe. Lo hacía así mi maestro, así lo hacía yo. Es más, hasta el día de hoy, yo preparo mis prédicas como mi maestra me enseñó. Me enseñó una forma de preparar las prédicas. Con el tiempo, obviamente, he aprendido más y le he añadido unas cuantas cosas, pero la estructura me la enseñó mi maestra. Hasta el día de hoy lo sigo haciendo así, porque aprendí de ella. Un seguidor aprende de su maestro. Yo te pregunto a ti, hermano, hermana, ¿qué estás aprendiendo de tu maestro? ¿Qué has aprendido de él? Porque cuando yo oro, le pido que me enseñe algunas cosas que todavía no las he aprendido, pero quiero aprenderlas. Le digo, Señor, quiero amar como tú amas, porque yo no amo así, Señor. ¿Sabes qué? Me has puesto de pastor, pero yo creo que tengo más corazón de profeta. Yo no quiero cuidar a la oveja, yo quiero ponerla en el altar y sacrificarla y que la sangre y mancharme con la sangre y que aprenda, oveja condenada. Padre, tú quieres que la ponga en mis hombros y que la cargue por un trecho. Quiero amar como tú amas. Me sorprende cómo amas a la gente, porque hay gente a la que yo no la amo. Yo quiero amar como tú. Quiero aprender de mi maestro. Quiero aprender a confiar como tú confías en el Padre. Porque yo desconfío. Tengo problemas, me pongo nervioso, empiezo a dudar, me da ansiedad. Mis brazos se llenan de electricidad, mi pecho parece que fuera a estallar. Y me acuerdo de él, que sigue diciendo, confía en el Padre, Él es bueno, Él te ama, estás bajo una promesa, hay un buen futuro, tu esperanza no va a ser defraudada, confía. Quiero confiar como Cristo confía en el Padre. Entonces le digo, maestro, enséñame a confiar como tú confías en el Padre. ¿Sabes qué? Quiero servir como sirve Él.
Él no elige, Él sirve. Él da su vida por las ovejas. ¿Te das cuenta que su liderazgo es distinto? Él no está entrenando líderes, está entrenando seguidores. Porque eventualmente, el que sea un extraordinario seguidor va a ser un extraordinario líder. Pero primero hay que ser seguidor. Mi hermana, mi hermano, soy el primero en creer que este mundo necesita líderes. Por eso enseño liderazgo. Tal vez me has visto en la tele. El Rodri creía que era psicólogo. Ha venido buscando psicólogo el Rodri, porque su mamá me vio en la tele, o la mamá de la Cami, una de las dos mamás, y dijo, ese psicólogo es bien. Yo estaba hablando en la tele de liderazgo. Creo que el mundo necesita mejores líderes. Creo que está como está porque tenemos una macana de líderes. Pero le creo al maestro, le creo que necesitamos seguidores. No seguidores de las cosas que hace este mundo, pero seguidores de Cristo. Es muy difícil que le demos buenos líderes al mundo cuando no tenemos buenos seguidores. Y yo quiero que esta iglesia se llene de seguidores. Comenzando por el que predica y terminando por el que pasa las transparencias. Que seamos verdaderos seguidores de Cristo. Que lo seguimos, que le hacemos caso, que aprendemos de Él. Hoy hemos aprendido del buen Pedro. Luego la iglesia lo cuenta como un gran líder. Cuando Pablo estaba viajando a Jerusalén y iba a hablar con los líderes, ¿con quién habló? Con Pedro. Era el líder, que había sido un gran seguidor primero, un extraordinario seguidor. Así que las próximas semanas espero que te sirva de ánimo. Vamos a seguir hablando sobre descubre el seguidor que hay en ti, para que el Señor forje ese seguidor, esa seguidora, ese que ya ha escuchado Leja Jaray. Porque además quiero decirte esto, no sé si en algún momento el Señor te lo va a pedir todo. No tengo manera de saberlo. Pero sí te puedo decir esto con absoluta certeza. Si estás escuchando este mensaje hoy, el primer paso Él ya lo dio y te dijo, Leja Jaray, ven y sígueme. Él ya te lo dijo, ya lo has escuchado. Lo has escuchado esta mañana cuando te estabas alistando para venir a este lugar. Escuchaste al maestro diciendo, vamos, ven, sígueme hoy también. Y tú le dijiste, ok, yo te sigo, te hago caso y aprendo de ti. Esa palabra del Señor es para ti. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar. Si tú quieres responder al llamado del Señor, creo que no hay mejor momento que este. Levanta tu mano y dile al Señor, Señor, escojo hacerte caso, he escuchado tu invitación, escojo seguirte. Dile, escojo seguirte. Quiero seguirte. Donde tú vayas, yo iré. Donde tú te quedes, yo me quedaré. Lo que tú me digas que haga, yo voy a hacer. Yo escojo seguirte. Díselo a él, Jasón. No tengas temor de pronunciar la oración. Dile, Señor, escojo seguirte. Doma este rebelde corazón. Doma este terco corazón. Quiero hacer lo que tú quieres que yo haga. Escojo seguirte. Señor, te doy gracias por llamarme. De entre tantos miles, a tantos podías haberles dicho, sígueme, me lo has dicho a mí. Me siento feliz, dichoso de que me hayas invitado. Yo te sigo, vivo por ti, moriré por ti, toda mi vida es para ti, Señor Jesús. Amén y amén. Y ahora te vas a poner de pie, vamos a recibir la bendición final. Jasón, que el Señor te bendiga y te guarde, que Él haga resplandecer sobre ti la luz de su rostro, que te trate con misericordia y con bondad,